¿Es seguro anticoagularlos? ¿Es beneficioso anticoagularlos? ¿Mejora la sobrevida? ¿La empeora? ¿Warfarina? ¿Anticoagulantes nuevos? ¿No anticoagular? Veamos cuál es la mejor respuesta. Hoy todos sabemos cómo la inteligencia artificial nos ayuda en múltiples tareas de nuestro día a día. Revisión, interpretación, información a mano. Sin embargo, hay decisiones en la práctica clínica que no las puede tomar un computador, no las puede tomar la inteligencia artificial. Y esto es la zona gris. Porque aquí no elegimos lo correcto, elegimos el riesgo. Y en esta serie de capítulos vamos a revisar precisamente cómo se anticoagula un paciente en diálisis. Contexto clínico. Los pacientes en diálisis cada vez aumentan todos los años por múltiples comorbilidades como hipertensión, diabetes. Y la fibrilación auricular es una taquiarritmia que ocurre en pacientes con cardiopatía estructural, o sea que tienen un corazón enfermo, ya sea por hipertensión de mucho tiempo. Eso genera que la aurícula izquierda crezca y eso la propone a producir arritmias, que no son nuestro latido normal, sino que se genera caóticamente estímulos de marcapasos en toda la aurícula y eso a la vez va a perpetuar mecanismos que van a generar insuficiencia cardíaca en el futuro. La fibrilación auricular es una arritmia benigna, pero que es muy frecuente de observar y que no solamente genera el problema de provocarte falla cardíaca en el futuro, sino que además los pacientes con fibrilación auricular tienen otro problema que también es muy grave, que es el evento de accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, que nosotros llamamos cardioembólicos. Cuando el corazón late de forma irregular, se genera estasia de la sangre en la aurícula izquierda, precisamente en la zona, un pequeño apéndice que nosotros llamamos la orejuela de la aurícula izquierda. Ahí la sangre se empieza a estancar y esa sangre estancada empieza a formar trombos. Y esos trombos, lo peligroso es que con el latido del ventrículo izquierdo salen a alguna parte del cuerpo, a alguna extremidad, órgano interno, y lo más peligroso es que ataque al cerebro. Porque el accidente cerebrovascular mata neuronas. Dependiendo del territorio del cerebro que se haya afectado, va a tener secuelas físicas que pueden ser más leves o pueden ser muy graves para poder seguir trabajando y desempeñando sus acciones en el día a día, lo que también genera un impacto a nivel de la familia muy grande. Cuidar a un paciente postrado no es fácil. Entonces eso es lo que se quiere evitar. El tratamiento anticoagulante en la población general lo que hace es prevenir como stroke o accidente cerebrovascular isquémico. Las estimaciones en general hablan de un riesgo de aproximadamente un paciente que no se anticoagula en la población general de aproximadamente un 5% al año. Entonces por eso que generalmente un paciente con fibrilación auricular, a menos que hayan ciertas contraindicaciones, se tienen que anticoagular. Ya existen scores de cálculo de para qué paciente se beneficia de la anticoagulación, así como también score para calcular qué paciente se perjudica con un tratamiento anticoagulante. Anticoagular provoca o genera una enfermedad nueva al paciente que tiene su beneficio, pero también tiene sus riesgos. El tema ocurre cuando eso se lleva al paciente en diálisis y se quiere interpretar los mismos scores de probabilidad para esta población de pacientes que se comporta de manera muy distinta, sino que el riesgo es cardiovascular completo y hacen efectivamente más stroke que los pacientes que no están en diálisis. ¿Cuál es el problema de todo esto? Cuando uno utiliza un medicamento como un anticoagulante, que es antagonista de vitamina K, esto genera que por el mecanismo de acción del medicamento, este interfiere con partes de la cascada de coagulación que los va alterando uno por uno y al final es un efecto acumulativo que afecta tanto a anticoagulantes como procoagulantes también. Entonces el efecto global uno lo tiene que estar vigilando, tomando un examen de sangre, tomando semanalmente y después mensualmente un examen de sangre que se llama la protrombina o el INR, que es un índice para estandarizar el valor de la protrombina y ver si el paciente está con un tratamiento adecuado, llamándolo nosotros adecuado cuando este valor de INR se encuentra entre 2 y 3, ¿sí? Que es una fórmula que se utiliza, es estandarizada, es global, y para las patologías generalmente como fibrilación auricular,
uno busca un INR entre 2 y 3. Y para alcanzarlo, uno necesita tiempo con el medicamento. Uno lo inicia y hay que controlarlo a las 48 horas y a la semana, y hasta que ya encontramos el valor, cuánta dosis el paciente necesita, porque cada paciente necesita una dosis distinta. Todos los meses te esclaviza esta condición y además te dificulta por temas de alimentación. Entonces, por eso, más o menos 20 años que se vienen desarrollando los nuevos anticoagulantes orales, que son anticoagulantes directos del factor 10 activado o de la protrombina, que son una pastilla en el fondo que uno la toma y no necesita hacerse un seguimiento de protrombina y INR. No tiene que estarse controlando a la semana o al mes. Entonces es muy cómodo para nosotros poder indicarlo. También el precio, evidentemente, de este tipo de fármacos es mucho mayor que lo que los antagonistas de la vitamina K. Entonces, cuando empezaron a aparecer los primeros estudios de anticoagulantes directos, estos estudios están hechos en población general y sacan de la interpretación de datos a los pacientes que están en diálisis. Y de a poco se van a ir integrando estudios con población con velocidad de filtración glomerular cada vez menor. Entonces vamos a revisar si es seguro o no estos nuevos anticoagulantes y nos vamos a llevar con muchas sorpresas respecto a qué tan seguros son los antagonistas de vitamina K y si vale la pena anticoagular a un paciente con fibrilación auricular en diálisis o no, y qué es lo que nos dice la medicina hoy y qué estudios se vienen en el futuro. La evidencia en medicina lo es todo. Para poder yo indicar un tratamiento tengo que tener certeza de si ese tratamiento sirve o no sirve. Y lo único que tenemos a mano, aparte de la experiencia como uno como especialista y la experiencia en el trabajo clínico, son los estudios, ya sea revisión de casos, ensayos clínicos, revisión de una cohorte de pacientes hacia atrás en retrospectiva, o estudios que son aplicar un tratamiento contra placebo, contra nada o contra otro medicamento y ver si está igual de bueno o no, lo supera, es mejor, es peligroso o no. Y así uno va tomando una decisión a medida que se va juntando evidencia y estudios sobre cierto tema que nos entrega la información finalmente a nosotros los médicos para poder indicar y proceder. En esta primera temporada de la Zona Gris, que vamos a estar tratando el tema de la anticoagulación en diálisis, vamos a introducirnos en estudios que ya hemos estado revisando en el canal, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. Renal AF y el mejor estudio de anticoagulantes directos en pacientes en diálisis, que es el estudio belga de Valkyrie. No con la intención de buscar falsas certezas, al contrario, tenemos que entender qué es lo que podemos aprender de estos estudios para aplicarlo en la vida real y cuáles son los límites que no podemos ignorar. Este es el punto de partida, la pregunta inicial. ¿Qué dijo el estudio Axadia, el gran estudio alemán que se intentó realizar? ¿Fue tan grande como se propuso? Muchas gracias por llegar hasta acá. Esta es la vara de Asclepio. Gracias por apoyarnos. Suscríbete, déjanos tu like, comparte y deja tus comentarios, porque esto nos ayuda mucho para seguir creciendo y seguir trayendo información para difundirlo para todo el público en general que aprenda medicina, que le encante la medicina y quiera seguir sabiendo más de medicina. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos.